Bienvenidos al programa Urban Talks, producido en Hanoi, Vietnam y transmitido desde Estados Unidos por su servidor Mr. Fender. Saludos a todos los que nos sintonizan en este momento y a los que van a ver este programa en diferido. Les hacemos un recordatorio: esta transmisión está siendo hecha a las 8 p.m. por El Salvador y vamos a tener una retransmisión en el canal de Juan Golcher en Urban Talks a las 9 p.m. hora El Salvador. Juan, bienvenido. ¿Cómo has estado? Fender, mucho gusto. Un fuerte abrazo. Quiero darle las gracias y enviarles un fuerte abrazo a todas las personas que nos ven dentro y fuera de El Salvador. Un fuerte saludo para todos. Personas que nos ven en Estados Unidos, en Canadá, en México, en el resto de los países centroamericanos, en Sudamérica, España, el resto de Europa, Asia, en Australia y el resto de Oceanía también. Es un gusto estar con ustedes desde Hanoi, Vietnam. Juan, en entrevistas anteriores nos has hablado sobre la construcción de un nuevo orden mundial comandado por China y Rusia, que la resistencia a este nuevo orden provenía del gobierno estadounidense de Joe Biden y la mayoría de los líderes europeos. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y el manejo de una política exterior más flexible hacia Rusia, pareciera que este nuevo orden mundial ha tomado forma. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Mira, la dinámica internacional siempre ha mostrado que los polos de poder se mantienen por un tiempo y luego se mueven. Por ejemplo, en la época antigua, la mayoría de los polos de poder eran regionales. Pero ya en la época moderna, los polos de poder empezaron a ser polos de poder globales o mundiales. Para no irnos muy atrás, si nos recordamos el Imperio Británico, hasta la Segunda Guerra Mundial, era la potencia hegemónica en el mundo. Compartía cierta hegemonía en su momento con los otros imperios. Sin embargo, la potencia hegemónica por sobre todas las otras era el Imperio Británico. Después de la Segunda Guerra Mundial, vemos que el Imperio Británico pierde esa hegemonía, que había establecido prácticamente una unipolaridad, pero compartida en menor medida por otros periféricos y otros pequeños imperios existentes en su momento. La unipolaridad acaba en ese momento y luego se viene un periodo de bipolaridad, en donde la hegemonía mundial tiene que compartirse entre Estados Unidos por un lado y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por el otro. Era el enfrentamiento este-oeste o el enfrentamiento ideológico entre el capitalismo y el comunismo. La derecha tradicional y la izquierda tradicional, ¿verdad? Y esta bipolaridad dura en el mundo hasta el derrumbe de la Unión Soviética. Ya después, cuando la Unión Soviética se derrumba, estamos hablando que esto fue un periodo que empieza prácticamente desde la caída del muro de Berlín en 1989, ¿verdad? Cuando se da la reunificación de las dos Alemanias, Alemania Occidental y Alemania del Este o Alemania Oriental. Ya cuando se desintegra la Unión Soviética, 1991, finales, 1992 a principios, nosotros veremos que Estados Unidos establece una hegemonía total. Una Unión Soviética desintegrada con países que eran absorbidos por el pensamiento y el sistema democrático y el capitalismo occidental, y la misma y la misma Rusia también en una transformación de su sistema político, entrando ya a la democracia, cambiando de un sistema socialista o comunista hacia un sistema capitalista, una transición de debilitamiento
que deja a los Estados Unidos prácticamente como el hegemón. Y esto sería prácticamente el regreso a la unipolaridad. Una unipolaridad sostenida por el resto de países occidentales, lo que conoceríamos en su momento como los países periféricos. Ahora, hasta el año 2022, veríamos la unipolaridad de Estados Unidos bastante marcada. Yo creo que el conflicto en Ucrania fue el punto de inflexión en donde nosotros veríamos los inicios de la alianza sino-rusa. En otras palabras, si bien veíamos a una China emergente y que estaba creciendo, y veíamos también por separado a una Federación Rusa que se estaba recomponiendo, la unión de ambos vino a fortalecer a los dos. Todas las sanciones hacia Rusia fueron prácticamente, o no todas, pero en su mayoría, fueron esquivadas con el apoyo de la República Popular de China y con aliados tradicionales y nuevos aliados que Rusia logró durante el conflicto. Vemos la potenciación de los BRICS y cómo las buenas relaciones con India hacen que Rusia pueda venderle el petróleo a una India que no se plega al pliego de sanciones o a la influencia estadounidense y a la influencia occidental. Lo mismo hizo China, lo mismo hizo Irán, lo mismo hicieron varios países, incluso países latinoamericanos. Ahora, cuando se establece esa alianza, veríamos un nuevo periodo de amenaza a la unipolaridad estadounidense e inicia la construcción de lo que conocemos como un nuevo orden multipolar. Entendido esto, durante la construcción de este nuevo orden multipolar, habían tres enfrentamientos. Por un lado, Estados Unidos tratando de sostenerse como el hegemón o sostener el sistema unipolar con apoyo de Occidente. Y por otro lado, un nuevo orden multipolar emergente comandado por China y Rusia, utilizando al BRICS como la alianza económica, comercial y pronto financiera para hacerle un contrapeso al G7 y al mismo G20. Veríamos también el enfrentamiento que se crea entre el globalismo y los nacionalismos o los soberanismos, entendiendo los nacionalismos y los soberanismos como la reacción a ese globalismo desmedido. Y veríamos el tradicional enfrentamiento de siempre entre derecha tradicional y la izquierda tradicional. Pero ahora con nuevos actores derivados de ambas, nuevas derechas soberanistas que se distancian de las derechas tradicionales corruptas y nuevas izquierdas también soberanistas que se desenmarcan de las izquierdas marxistas tradicionales corruptas. Pero hay otro actor en juego, que es la socialdemocracia. Una socialdemocracia globalista y progresista, reinando en Europa y en los Estados Unidos en su momento con Joe Biden, la cual empieza a ser el actor principal de ese globalismo internacional. Ahora, la llegada de Donald Trump, a mi manera de ver, constituye un punto de inflexión en el cual se reconoce que hay dos maneras de poder enfrentar los cambios que se están dando en el mundo para tratar de mantener la unipolaridad. La primera forma es a través de la fuerza. Y entendemos nosotros que
La República Popular de China y la Federación Rusa son potencias nucleares. Y Estados Unidos nunca ha hecho la guerra a una potencia nuclear. Aparte de eso, entendemos también que la República Popular de China, pero en especial Rusia, disponen de tecnología de misiles hipersónicos, tanto de corto, de mediano, como de largo alcance e intercontinentales, con plataformas y vehículos planeadores sigilosos que pueden viajar a velocidades de entre 9 a 12 Mach, que no pueden ser interceptados, sí detectados, pero no interceptados por ningún sistema antiaéreo ni antimisiles estadounidense. No funciona el THAAD, no funciona el Patriot, no funciona Aegis tampoco para eso. Por lo tanto, la administración Trump viene con un enfoque diplomático, el enfoque diplomático transaccional, en el cual es mejor ya entender que el mundo es tripolar, entendiendo la tripolaridad como parte de la multipolaridad o como una etapa para la construcción de una multipolaridad con más actores en un futuro a mediano o largo alcance, no a corto plazo. Y es mejor cooperar con la Federación Rusa, cooperar con China en los temas de seguridad, aunque se reconozca que va a haber un enfrentamiento comercial, pero eso ya es una competencia. El gobierno estadounidense de Donald Trump ha entendido que mientras Estados Unidos se ha dedicado a gastar 838 y más billones de dólares, no estoy hablando del trillón estadounidense, sino que del billón, tal y como nosotros lo conocemos, más de 838 mil millones de dólares, lo voy a decir de esta manera, anuales, para poder mantener todas las bases que tiene a nivel mundial. Y de las cuales la mayoría de esas bases, el gasto se va en sueldos para hacer operacional las bases y el equipo. Y mucho personal administrativo también. Pues mientras Estados Unidos ha estado gastando el dinero de sus contribuyentes, el dinero de los impuestos de sus contribuyentes, para tratar de mantener esta hegemonía a través de la fuerza, que ha sido contrarrestada por China y Rusia por su tecnología misilística, entendieron que venía una China que a través de comercio, que a través de políticas económicas y a través de hacer negocios, estaba creciendo a una velocidad que pronto los alcanzaría a ellos. Y entendiendo que una Rusia que logró sortear la mayoría de las sanciones que Occidente le puso, entonces la Unión estadounidense, la Unión rusa con la Unión china podría resultar en un futuro devastador para ellos. Fue lo que tanto Henry Kissinger dijo: nunca permitir que Rusia y China se unan, porque ese puede ser el inicio del final para los Estados Unidos. Entonces, ahora la diplomacia transaccional con la que viene Donald Trump es mejor de cooperar, aunque exista una competencia económica, pero es mejor de cooperar en los temas de exploración, en los temas de seguridad, y la misma cooperación fácilmente por la tecnología y por la capacidad económica puede poner a Estados Unidos a la cabeza de la tripolaridad, ¿verdad? Sin necesidad de llegar a la guerra. Y acá tenemos algo bien importante. Por ejemplo, en vez de confrontar directamente con la Federación Rusa,
Aquí yo he identificado unas áreas. Negociar las áreas de influencia, ¿verdad? En otras palabras, respetar las áreas de influencia de Rusia, respetar las áreas de influencia de China, respetar las áreas de influencia de Estados Unidos. Respeto tripartito, y esto ya cobra más importancia y más lógica cuando vemos que hace poco Marco Rubio, del Departamento de Estado, claramente dijo que el 85% de todas las operaciones de la USAID van a cesar. Y dentro de esas operaciones había financiamiento para injerencia política en países fronterizos o en países que son ex repúblicas soviéticas, donde se trata de contrarrestar la influencia rusa. ¿Verdad? Ahora, la aceptación de un nuevo orden tripolar entre Estados Unidos, la Federación Rusa y la República Popular de China viene a ser un concepto muy similar a lo que fue el concepto de balance y destrucción mutua en el tiempo de la bipolaridad y de la Guerra Fría. Es decir, la destrucción mutua asegurada por la capacidad nuclear de ambas potencias era lo que permitía que existieran canales de comunicación que no se rompieran nunca. Y donde existen los canales de comunicación, pueden haber entendimientos, y donde existen entendimientos se puede llegar a la toma de decisiones, y donde se llega a la toma de decisiones, entonces es ahí donde se genera la estabilidad mundial. Pues lo deberíamos de ver de esta manera. Mientras no se llegue a un acuerdo para desnuclearizar el 50%, que es lo que está pidiendo Donald Trump, todos los arsenales de la Federación Rusa, de la República Popular de China y de Estados Unidos. Es decir, recortar al 50% la capacidad nuclear de cada uno de estos tres países. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Porque Rusia y China exigen que los europeos también se desnuclearicen. En este caso estaríamos hablando específicamente solo de dos países. Estaríamos hablando de Gran Bretaña, que sus vectores de lanzamiento son estadounidenses, y de Francia, que sí tiene poder nuclear propio. Bajo, pero lo tiene, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Ahora, la diplomacia y el multilateralismo ayuda a la toma de decisiones en vez de la confrontación. Un punto de unión entre estos tres países que conforman o están en vías de conformar un nuevo orden mundial multipolar es que los tres son nacionalistas. Un gobierno estadounidense, Donald Trump, derecha, soberanista o nacionalista, antiglobalista. Un gobierno de Vladimir Putin, que es totalmente nacionalista, soberanista y totalmente antiglobalista. Y un gobierno de Xi Jinping, que a pesar de ser socialista, pero que tiene una economía mixta, que ya lo sabemos, que lo único socialista es el sistema político, con ciertas cuñas en la economía, pero que les ha servido a ellos para crecer, que también son soberanistas y son antiglobalistas. Por lo tanto, este es un punto de unión entre los tres. Y la unión de las tres potencias más poderosas en el mundo le pueden asestar un golpe de muerte al globalismo internacional, ¿verdad? Ahora, el convertir a o más bien, lo voy a hacer de esta manera, en convertir en aliado a la Federación Rusa de Estados Unidos, pareciese que fuera como una idea demasiado vaga o una idea de la cual podría generar demasiadas expectativas y que no debería de ser. Pero esto proviene
por la aplicación de la misma política de Henry Kissinger de distanciar a China y Rusia. Es decir, ya existen pláticas importantes, por lo menos los medios de comunicación así lo muestran. Podría ser incluso falso. No le doy crédito al 100% a esto, pero todo indica que podría ser. Es el hecho de la cooperación en el Ártico entre Estados Unidos y la Federación Rusa. Es la cooperación en el espacio entre la NASA, SpaceX y Roscosmos, ¿verdad? La cooperación energética, volver a reactivar Nord Stream con un capital mixto estadounidense y ruso, ¿verdad? Los rusos, por supuesto, que buscan tener buenas relaciones con Estados Unidos, porque las malas relaciones les ha causado mucho daño. Pero ya no es a toda costa como lo fue anteriormente, ¿verdad? La Federación Rusa entendió que ya puede sortear sanciones. La Federación Rusa entendió que es uno de los actores principales de un nuevo orden mundial. ¿Ok? Fíjate que estoy escuchando hablar de las potencias, de los grandes en el mundo, alianzas estratégicas y también necesarias, porque pues una guerra entre estos es destrucción mundial, me imagino. Claro. Pero no escucho, en tu análisis de estas grandes pues potencias, no escucho a Ucrania. ¿Dónde estaría quedando en todo este juego de poderes, juego de tronos? No sé qué papel tomaría Ucrania en este lado. Ucrania no es un actor principal. Ucrania ha sido en todo este conflicto realmente un actor terciario. En algunas veces un actor secundario, pero yo lo llamo más un actor terciario porque Ucrania, si bien ha sido un protagonista del conflicto directo, pero en el conflicto político ha sido influenciado por Estados Unidos y por la Unión Europea. Estados Unidos la influencia de Estados Unidos a Ucrania lo vuelve secundario. Y la influencia de los europeos sobre Ucrania los vuelve terciarios. Me explico, los degrada. Entonces, al degradarlos, les quita protagonismo. Y hoy tiene mucho menos protagonismo. Antes tenía más protagonismo. Hoy ya se impusieron sobre Ucrania. Vamos a hablar tal vez un poco más adelante en la entrevista de eso para que lo logremos hilar con la pregunta del momento. Sí, fíjate que algo que me produjo una curiosidad. Se tenía poder absoluto de Estados Unidos en el mundo unipolar. Entonces, si ahorita hay dos potencias más, podemos decir que Estados Unidos estaría en este momento tal vez no luchando, pero negociando o tratando de no perder el poder que le queda, porque yo entiendo que si antes estaba un actor, o sea, el poder estaba concentrado en uno y ahora hay tres, quiere decir que ese uno ya perdió terreno. Ahorita está compartiendo ese plato. Entonces, me da la impresión que Estados Unidos estaría peleando por no perder el terreno que le queda, o está todavía con un poder más grande que los dos nuevos contrincantes. Lo tendríamos que ver, la valoración que nosotros tendríamos que hacer no es que Estados Unidos ha disminuido tanto de poder, sino que más bien que los otros han crecido en poder. Ok. Estados Unidos ha perdido cierto poder porque se ha quedado atrás en tecnología militar ante Rusia y ante China. Estados Unidos se ha quedado atrás porque ha perdido terreno en inversiones y de carácter financiero con China. Y Estados Unidos ha perdido poder de sancionar a países porque ya países como
la Federación Rusa ya lograron encontrar la clave y el código de cómo sortear sanciones. Y la alianza del BRICS es un grupo de países que precisamente pretenden cooperar en el área comercial, en el área económica y posteriormente, ya cuando despegue bien el Banco del BRICS, en el área financiera, el cual va a ser una contraparte del FMI y del Banco Mundial, ¿verdad? Por lo tanto, ya las sanciones empezaron y van a seguir perdiendo su efecto. Y si a esto le sumamos el tema de la desdolarización, es más, la democracia y la diplomacia transaccional que en este momento Estados Unidos está haciendo con la Federación Rusa y con China, va enfocado a tratar de mantener una unipolaridad y que no desdolaricen estos países su economía y que no influencien a otros países, especialmente los miembros del BRICS, a abandonar el dólar en sus transacciones económicas. ¿Me explico? Entonces, es una manera de querer detener la pérdida o más pérdida de poder. Y la administración de Joe Biden, pensando que a través de la fuerza y a golpe de sanciones ellos lo iban a detener, les resultó un efecto boomerang porque aceleraron el proceso de desdolarización, aceleraron el proceso de crecimiento de los BRICS, aceleraron el proceso de inutilización de las sanciones y de paso mancharon el sistema democrático en el cual mucha gente dejó de creer. ¿Ok? Juan, ¿y eso sería a base de ideología por ser demócratas o es incompetencia del que estaba en ese momento al cargo? Y no lo digo de manera peyorativa, sino que Sí. del lado de negocios, pues, con otros países. Yo soy muy crítico de dos cosas. Yo soy muy crítico de la democracia tal y como la conocemos. Todos los que me conocen saben que yo soy crítico del sistema democrático actual. Y también soy bastante crítico del enfrentamiento ideológico tradicional de las derechas y las izquierdas. Pues las derechas, las izquierdas, los centros, cuando consolidan sus ideologías, se enfrentan a otras ideologías. Entonces, cuando se piensa, cuando se toman decisiones políticas y se generan políticas públicas o política exterior con base a las ideologías, solo se tiene la mitad de la verdad. Y se obvia la verdad del otro y los intereses del otro. Entonces, ese es el peligro de manejar políticas exteriores ideologizadas. ¿Ok? Entendido. A mí me parece que la nueva administración estadounidense tiene demasiadas expectativas sobre que la Federación Rusa y República Popular de China se distancien. ¿Crees tú que ese distanciamiento pueda darse? Mira, tanto los estadounidenses tienen una gran tradición y experiencia diplomática, como los rusos también la tienen. Es más, yo me atrevería a decir que los rusos han demostrado últimamente más competencia diplomática que los estadounidenses, por lo menos que el gobierno de Joe Biden. Y no estoy diciendo que Anthony Blinken, el exsecretario de Estado, sea un mal diplomático. No, al contrario, yo lo considero un buen diplomático, pero muy demagogo por ser altamente ideologizado y por servir a los intereses de unas élites angloamericanas globalistas. Pues, dicho esto, y entendiendo que las elecciones pasadas, no el voto colegiado, sino que el voto popular, la diferencia fue mínima entre ambos candidatos. Aquí tengo el dato.
Donald Trump ganó con 76.9 millones de votos y Kamala Harris perdió con 74.4 millones de votos. Estamos hablando de una diferencia de 2.5 millones de votos. Para una población votante tan alta como la que tiene Estados Unidos, es muy poco. Ahora, los rusos, a mi manera de ver, dentro de su habilidad para negociar, los rusos entienden que los cambios y las políticas internas y también en política exterior hacia afuera que está llevando a cabo la administración Trump en este momento son políticas que para el lado contrario son altamente perjudiciales y son muy poco populares para ellos, para los demócratas y para todas las personas que apoyan el globalismo internacional, sabiendo lo que es el globalismo y los que no. Por lo tanto, la efervescencia de algunas políticas puede hacer crecer nuevamente el movimiento demócrata si no le da el gobierno del Trump un golpe fuerte para desarticularlo en su momento. Existen muchos temas con los cuales a los demócratas en este momento se pueden desarticular. Altos niveles de corrupción, desvío de fondos, pérdida de dinero en Ucrania, trasiego de armas estadounidenses, miembros que tienen que ver con la lista Epstein. Hay muchísimas, pero muchísimas cosas con los cuales asumo yo que en su momento la administración Trump va a atacar a los demócratas. Para las próximas campañas a congresistas lo vamos a ver, definitivamente. Ahora, si esto no surge efecto, puede empezar a crecer el nivel de efervescencia de los demócratas en contra de los republicanos y esa diferencia de votos o de gente que apoya a Trump se reduciría. Por lo tanto, esto se traduciría con alguna probabilidad en un cambio de gobierno anticipado o, con mayor seguridad, en un cambio de gobierno hacia un gobierno demócrata en 8 años. Y es que en Estados Unidos nunca ningún partido ha gobernado más de 2 periodos. Y esto lo conocemos todos, ¿verdad? Los rusos saben esto muy bien. Ahora vamos a entender que 8 años duraría la buena relación entre los rusos con los estadounidenses y después con seguridad un nuevo gobierno demócrata va a venir a imponerle sanciones e incluso confrontar directamente a Rusia tal vez. O nuevamente utilizando a Ucrania o utilizando a otros países como Georgia, utilizando a otros países fronterizos como teatro de guerra, ¿verdad? Por lo tanto, si Rusia traiciona la alianza estratégica que tiene en estos momentos con los chinos, cuando sea el cambio de gobierno en Estados Unidos, los chinos ya no van a querer cooperar con los rusos. Y entonces ahí los rusos se van a quedar prácticamente rodeados a Estados Unidos como agresor, a la Unión Europea y la OTAN como agresores, y a una China despreocupada que no le va a interesar ayudarles por sentirse traicionados. Cualquiera me podrá decir, no, pero es que mira, Juan, pero es que la geopolítica no se maneja así, pero es que las relaciones diplomáticas vienen dados con intereses temporales. Discúlpenme, pero la relación o la alianza estratégica que existe en este momento entre Rusia y China, o propiamente dicho su nombre, la Federación Rusa y la República Popular de China, es una relación dada por intereses
de ambos, en donde la subsistencia de su sistema, la subsistencia del grado de poder que tienen en este momento en el mundo, en donde su influencia y en donde su soberanía está en juego, ¿verdad? Y siempre la soberanía y la capacidad de tomar las decisiones políticas van a pesar más por sobre el resto de las cosas. Siempre es así. La historia nos lo va a demostrar. Ahora, sí, Juan, dime. disculpa, entiendo que entonces el sistema de elecciones o de democracia que existe en Estados Unidos lo hace ver ante China y Rusia como un socio inestable. Eso Por es lo que estoy supuesto, diciendo. Porque por ahorita está supuesto. bien, pero dentro de 8 años, quién sabe. Y entre ellos dos no, es como más estable, ¿verdad? El sistema político de partido único con dos facciones internas que tiene China le da a ellos seguridad de la continuidad de las políticas internas y de su política exterior. Y no estoy diciendo que sea bueno ni estoy diciendo que sea malo. Estoy dando una factualidad politológica. El sistema democrático ruso es un sistema en el cual existe la libertad de participar y existe la libertad de expresión y la libertad política para poder crear, participar y obtener cargos por elección popular a partidos o a grupos de personas con cualquier ideología. Pero a golpe de política pública y de resultados, es que el partido Rusia Unida, al cual pertenece Vladimir Putin, ha ganado en varias veces de manera consecutiva, ¿verdad? Y los niveles de aprobación que tiene Vladimir Putin, que solamente son superados por el presidente Nayib Bukele en este contexto mundial, son lo suficientemente altos como para que ningún otro partido pequeño o la oposición pueda llegar a cambiar tanto las políticas públicas o su política exterior. Entonces eso genera estabilidad. Pero esa estabilidad no la tiene el Partido Republicano, por más que hayan hecho la tripleta, ejecutivo, gobernadores y el Congreso, ¿verdad? Aunque hayan ganado en el Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado, pero el enfrentamiento y la polarización política en Estados Unidos es tan alta que puede cambiar en cualquier momento. Entonces, un gobierno ruso no se puede fiar de cualquier promesa que un gobierno estadounidense haga en este momento, porque hoy están, mañana no lo saben. ¿Ok? Sí, Una cosa, tal vez no quisiera dejar, yo sé que tenemos tiempo limitado, pero no quisiera dejar, sin decir solamente dar ciertos aspectos técnicos de lo que es la cooperación o la alianza de cooperación estratégica entre la República Popular de China y la Federación Rusa. Acá tengo una pequeña lista. Los intereses comunes son contrarrestar la influencia de Occidente a nivel mundial. Esto es una disputa de poder. Esto es algo así como Game of Thrones, Juego de Tronos, ¿verdad? Promover un orden mundial multipolar. Y yo creo que sin esperárselo tan rápido entraron a un mundo tripolar. Ahora, fortalecer la cooperación económica, militar y financiera. China, por muy fuerte que sea su ejército y porque su presupuesto es superior, el presupuesto militar y el de defensa y seguridad es superior al de Rusia, todavía no logra igualar a Rusia en ciertos o en muchos de los aspectos tecnológicos
a nivel militar. Entonces hay una necesidad y la capacidad nuclear y los vectores de lanzamiento e impacto que tienen los rusos, los chinos no los tienen igual de desarrollados y mucho menos la cantidad. Entonces, ahí hay cooperación mutua, protección de Rusia en algunos aspectos y Rusia necesita el apoyo económico de China, que es totalmente superior. Esto ya lo sabemos, ¿verdad? Hay comercio bilateral, tienen proyectos de infraestructura como la nueva ruta de la seda, especialmente el que va de los países asiáticos hacia la Federación Rusa, el proyecto de desdolarización que ambos llevan, porque precisamente las sanciones hicieron precisamente que dejaran de utilizar el dólar para sus transacciones comerciales. Cooperación militar y en seguridad, ellos hacen ejercicios conjuntos, se venden armas mutuamente, tienen una coordinación sistemática en los temas de seguridad en foros internacionales. Estaríamos hablando del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que recientemente votan juntos, y también en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahora, una alineación geopolítica es muy clara. Ellos hacen contrapeso a la OTAN porque ambos se ven amenazados. Uno se ve amenazado desde el occidente de Europa y el otro se ve amenazado en el Asia-Pacífico. Ahora, ellos comparten una visión del mundo multipolar. Y esa visión del mundo multipolar les ha dado un pensamiento inclusivo que está logrando que a muchos países los apoyen más a ellos que al mismo Estados Unidos y a las potencias tradicionales occidentales de Europa. Ahora, energía y recursos naturales, el gasoducto Power of Siberia, que es un proyecto de gasoducto entre la Federación Rusa y China. Rusia le compra, China, la República Popular de China, ha duplicado y está a punto de triplicar. Lo último que yo vi hace un tiempo totalmente superior a las cantidades que antes China le compraba a la Federación Rusa. A precios preferenciales, por supuesto, ¿verdad? Ahora, sí hay desafíos, sí hay límites en esta alianza, pero los temas de seguridad, los temas de cooperación militar están superados. Y tanto Xi Jinping como Vladimir Putin acordaron que van a tener una alianza sin límites, pero en este momento sí hay limitantes. ¿Cuáles son aquellos limitantes? Que todavía existen aquellos vectores o aquellos componentes, llamémoslo mejor, aquellos componentes de resistencia o de desconfianza que vienen heredados desde los tiempos históricos. Allá creo que fue entre 1964 o 1966, no me acuerdo, en uno de esos años o en ese periodo, me acuerdo yo que la relación entre la República Popular de China y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no era buena, pero tampoco era mala, pero tampoco era buena. Quien era el presidente de Rusia en ese momento, Nikita Khrushchev, dijo, vamos a inventar una maquinita para pasar a cada chino ahí y convertirlos en dólares. Pero las políticas exteriores que estaban manejando los estadounidenses eran los que los tenían separados por el temor a que se unieran. Y la administración Biden vino con una política que cometieron un craso error y los unieron. ¿Verdad? Ahora, esta alianza estratégica tiene un impacto global fuerte. Y el impacto global ha sido tan fuerte que la administración Trump ha tenido que ceder y entender que es mejor mantener un mundo tripolar en donde cooperen
mantener un mundo tripolar en donde cooperen los tres países y no se enfrenten de manera militar y no pongan en riesgo su seguridad ni su soberanía, y mejor que compitan en las áreas tecnológicas como la inteligencia artificial, que compitan en las áreas de tecnología civil, como los coches eléctricos, que compitan en el espacio, ¿verdad? Ok. Fíjate que esa impresión me dio el comentario anterior que hiciste sobre el error que cometió Estados Unidos, que hizo que se unieran. La narrativa que he visto en este último punto es que los han, ¿cómo se llama? Los han hecho que evolucionen en su manera de hacer tratos. Y parece de que el acorralamiento les ha funcionado mejor. Porque Por pues supuesto, a China le conviene comprar energía barata y por Rusia le supuesto. conviene tener entrada de dinero. A los dos los habían acorralado y ahí se dio la evolución. Parece de que lejos de mantenerlos separados, tiene razón, como que los han unido más. Perdón, ha funcionado. Lo más importante, Rusia ha aprendido a sortear sanciones de Occidente. Por eso es que cuando Donald Trump en este momento dice, si Rusia no acepta sentarse en la mesa de negociaciones y firmar un acuerdo de paz, le vamos a tener que imponer sanciones. ¿Y de qué sanciones habla si Rusia es el país más sancionado del mundo? Y aquellos sectores que no están sancionados en este momento son aquellos sectores en los cuales Estados Unidos y los países europeos son deficientes. Entonces, cuando él habla de eso, lo cual es una mentira, lo hace para consumo interno, pero afuera no lo creen. ¿Ok? Entiendo que el orden mundial tripolar está en proceso de consolidarse. ¿Dónde quedan entonces la Unión Europea y potencias emergentes como la India, Brasil y el mismo BRICS? Vaya, mira, a mi manera de ver, la Unión Europea está bastante debilitada. La Unión Europea ha perdido mucha capacidad industrial. Recordémonos que Alemania era el motor de la Unión Europea, pero Alemania, su capacidad de producción industrial se ha reducido mucho. Francia tiene serios problemas económicos. Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea después de los tiempos del Brexit, ¿verdad? Entendemos también de que la Unión Europea tiene un serio problema de cohesión en temas para aprobar el presupuesto, para incrementar, valga la redundancia, el presupuesto para el área de defensa y de seguridad. Sí es cierto que hay una decisión tomada, pero vamos a ver si eso se lleva a cabo. La Unión Europea en estos momentos está comandada por lo que muchos le llaman el partido único, que es el globalismo internacional. Y existen países de la Unión Europea que son soberanistas, incluyendo a una Giorgia Meloni que juega a dos caras, que juega a globalista a veces y juega a soberanista o nacionalista en otras ocasiones. Tienen una cuña o tienen en este momento un stop para muchas decisiones con respecto a la seguridad y a la defensa. El tema de una política colectiva de seguridad en Europa es un tema que apenas está en pañales. Donald Trump en su primer mandato le dijo a los alemanes y a los europeos, ustedes son tan dependientes del gas ruso que los rusos están manejando su política exterior y está interfiriendo en su política interna también. La primera, no manejando, sino que influenciando, podría ser cierta, pero la segunda es falso. Ahora, cuando se imponen sanciones sobre el gas ruso, ahí es donde colapsa la industria alemana. Y ahí es donde empiezan a colapsar las industrias de los otros países y se dan cuenta que lo que Donald Trump decía respecto al tema era muy cierto. Por lo tanto, tienes a una Unión Europea
debilitada económicamente. Tienes a una Unión Europea, aunque tenga un mercado amplio, pero debilitada comercialmente. Tienes a una Unión Europea con menos stock de equipo militar, que no tiene la capacidad ni aérea, ni terrestre, ni naval de hacerle frente a la Federación Rusa sin apoyo estadounidense. O sea que el apoyo estadounidense dentro de la OTAN o a través de la OTAN es lo que le ha dado protección a la Unión Europea en este momento. Pero la Unión Europea sin Estados Unidos no tiene capacidad de hacerle frente, ¿verdad? Esa es la triste realidad. Por ahí acaban de aprobar la construcción del paquete de 800 billones de euros u 800.000 millones de euros, mejor para que no nos confundamos, para defensa. Ahora, que de dónde lo van a sacar, algunos países tienen una idea, otros países tienen otra, todavía no es una realidad, sino que lo que se ha aprobado es la construcción de ese presupuesto, ¿verdad? En este momento de debilidad, la Unión Europea trata de insertarse en el nuevo orden mundial a través de formar parte de las negociaciones entre Estados Unidos, Ucrania y la Federación de Rusia. Rusia no quiere a los europeos dentro de las negociaciones. Estados Unidos o el gobierno de Trump los dejó fuera desde el principio. Ahora se ven que poco a poco los está incluyendo en la toma de decisiones. Sin embargo, esa toma de decisiones que podrían tener si se las da Estados Unidos y Rusia, que lo dudo mucho, es muy limitada. Y por eso es que nosotros veremos a un Volodymyr Zelensky que está en una línea totalmente contraria a lo que propone Estados Unidos y a las exigencias de Rusia. Porque Volodymyr Zelensky es un globalista que está al servicio de las élites globalistas europeas, a aquellas élites socialdemócratas, y forma parte, que a pesar de ser un soberanista, pero forma parte de ese club que responde a determinados actores económicos con influencia política. Y si le queremos poner nombre, estamos hablando de Inglaterra en estos momentos, desde el Partido Laborista. Inglaterra, estamos hablando de Francia, que Emmanuel Macron ha visto la oportunidad de comandar el enviar tropas de paz junto a Inglaterra a Ucrania en un eventual cese del fuego. De alguna manera, así como lo hace una serpiente muy sigilosa que se mueve en el terreno para capturar a su presa, así es como países europeos quieren entrar nuevamente en la construcción de ese orden multipolar. Un orden multipolar del cual Estados Unidos los ha sacado en este momento. Es triste, tal vez las analogías resulten chocantes, no es mi intención ofender a ningún gobierno europeo, ni a las gentes, ni a las personas europeístas, ni a los globalistas, no, sino que estoy diciendo la verdad. ¿Ok? Ahora países como la India y Brasil tienen procesos de crecimiento que todavía no llegan a los niveles que tiene China, Estados Unidos y Rusia. Si bien Brasil es el país más poblado del mundo y lo cual constituiría obviamente uno de los mercados más atractivos del mundo, pero también es un país con muchas desigualdades donde el poder adquisitivo a nivel general es bajo. Por lo tanto, eso limita bastante el comercio y limita el crecimiento económico. Eso lo entendemos.
La India todavía, si bien lentamente con Narendra Modi, ha empezado a manejar una política exterior independiente. No me recuerdo de su canciller, de su ministro de Relaciones Exteriores, pero es un tipo brillante, al cual de vez en cuando yo lo leo y lo escucho en las noticias. Y sí, han crecido mucho diplomáticamente y en materia de política exterior están empezando a ser independientes, pero todavía tienen una gran influencia tanto de la Federación Rusa como de Estados Unidos para tomar sus decisiones de política exterior o para no tomar decisiones hacia ningún lado en su política exterior, ¿verdad? Ahora Brasil es un país que todavía no tiene esa proyección de poder global como para ser un actor determinante de la multipolaridad. Es un polo de poder regional, así como lo es México en el norte de Latinoamérica, pues Brasil lo es en el sur de Latinoamérica. Por lo tanto, Brasil y la India, países como Indonesia, una probable Turquía, un probable Irán y Arabia Saudita, podrían entrar a formar parte de un orden multipolar cuando ya la tripolaridad haya expirado. Y para eso todavía falta, porque apenas la tripolaridad se está construyendo. ¿Ok? Ahora, para finalizar, los BRICS. Los BRICS va a seguir su curso. China no va a abandonar en este momento el proyecto del BRICS. Si sabe que inician los enfrentamientos comerciales con Estados Unidos, China necesita más mercado para crecer. Mercado internacional, ¿verdad? Rusia lo necesita también. Es que todos los países lo necesitan y los países del tercer mundo han visto, o del sur global, perdón, y algunos del segundo mundo y en vías de desarrollo, han visto la oportunidad de crecer dentro del BRICS. ¿Ok? Entendido. Ahora, concentrándonos en los últimos acontecimientos en torno al conflicto en Ucrania, quiero mostrarte un video para que nos des tus valoraciones politológicas al respecto. Okay. With the world. I want to get the thing set. I'm aligned with Europe. I want to see if we can get this thing done. You want me to be tough? I could be tougher than any human being you've ever seen. I'd be so tough. But you're never going to get a deal that way, so that's the way it goes. One more question. Hey, I will respond to this. So look, for 4 years in the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the president of the United States' words mattered more than the president of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact 2015. 2014. 2014 is 2014? Yeah. So I was not here. Yeah, but, That's exactly right. Yes, but during 2014 till 2022, yeah, the situation the same. The people have been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversations, my bilateral conversation, and we signed with him. Me, like a new president in 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel. We signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed with him with gas contract. Gas contract. Yes, but after that, he broke this ceasefire. He killed our people, and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy?
diplomacy you're asking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yeah, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come to the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring it into this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come on. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Exactly Remember what this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't have any playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once this entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I answer? No, you've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet. You haven't been alone. This cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they have to use our military equipment. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something maybe less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. To say thank you, except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go, and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you'd take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you say you don't want a ceasefire. I said to you, I want a ceasefire because you get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me. That wasn't with me. That was with a guy named Biden, who is not a smart person. That was with Obama. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful. Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. La tensa reunión que dejó la imagen de Zelensky saliendo por la puerta trasera del despacho Oval dejó reacciones y unanimidad entre los líderes europeos, comenzando por el presidente francés, Emmanuel Macron. Il y a un agresseur qui est la Russie. Hay un agresor que es Rusia, hay un pueblo agredido que es Ucrania. Creo que hicimos bien en ayudar a Ucrania y sancionar a Rusia hace 3 años y en seguir haciéndolo. Y cuando digo nosotros me refiero a los Estados Unidos de América, los europeos, los canadienses, los japoneses y muchos otros. Y debemos dar las gracias a todos los que han ayudado y respetar a los que llevan luchando desde el principio, porque luchan por su dignidad, su independencia, sus hijos y la seguridad de Europa. Son cosas sencillas, pero vale la pena recordarlas en momentos como este. Son des choses simples, mais elles sont bonnes à rappeler dans ces moments-là, c'est tout. Poco después del encontronazo, el líder ucraniano descolgaría el teléfono buscando apoyo, según recoge el Financial Times. Zelensky habla con el francés Macron y el jefe de la OTAN Rutte tras la debacle del despacho Oval. Los jefes de Bruselas adoptaron una línea similar. Su dignidad honra la valentía del pueblo ucraniano. Sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo. Nunca estarás solo, querido presidente Zelensky. Seguiremos trabajando con ustedes por una paz justa y sostenible. Reacciones que no se detienen. El primer ministro polaco Donald Tusk daba un apoyo afectuoso y a él se sumaba también Pedro Sánchez. Los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia o España, también de la Unión Europea, Canadá y la OTAN se reúnen en estos momentos en Londres. El objetivo es apoyar a Zelensky. Sobre la mesa está el futuro de Ucrania y la seguridad europea. Zelensky acaba de llegar. En el siglo XXI, las relaciones entre países son relaciones de alianzas, no de vasallaje. Que esto no va de si tienes buenas o malas cartas. Que aquí la carta que merece la pena es la Carta de Naciones Unidas, que consagra el respeto a la integridad territorial, a la soberanía nacional y el derecho de los pueblos a existir.
Trump acusa a Zelensky de rechazar sus esfuerzos por poner fin a la guerra con Rusia. Creo que debería ser más agradecido porque este país ha estado con ellos en las buenas y en las malas. Les hemos dado mucho más que Europa, y Europa debería haber dado más que nosotros, porque como saben, eso está justo allí, esa es la frontera. Este país realmente fue como la cerca en la frontera. Era muy importante para Europa, y no estoy criticando a Europa, estoy diciendo que fueron mucho más inteligentes que Joe Biden, porque Joe Biden no tenía ni idea, simplemente daba dinero a manos llenas, y deberían haber podido igualar con nosotros. El acuerdo sobre los minerales es una parte muy importante de la política del presidente. En primer lugar, porque el pueblo estadounidense debe recibir una compensación por la increíble inversión financiera que hemos hecho en este país. Necesitamos paz, paz real y honesta, no guerra interminable, y necesitamos garantías de seguridad. Fue la falta de garantías de seguridad para Ucrania hace 11 años lo que permitió a Rusia comenzar con la ocupación de Crimea y la guerra en Donbass. Los ucranianos se enfrentaron a la decisión de la administración de Donald Trump de pausar la ayuda militar para su lucha contra la invasión rusa días después de la desastrosa disputa de los dos mandatarios en la oficina oval. Ucrania está dispuesta a firmar el acuerdo de los minerales en cualquier momento y en cualquier formato que le resulte conveniente. Consideramos que este acuerdo es un paso hacia una mayor seguridad. Las delegaciones de Ucrania y Estados Unidos se reúnen hoy en Arabia Saudí para seguir avanzando en el plan de paz, una cumbre en la que esperan rubricar también el acuerdo para que Washington pueda explotar las tierras raras ucranianas. Anoche Zelensky se vio con el anfitrión, el príncipe saudí Bin Salman. Anoche se reunían aquí Zelensky con el príncipe heredero Bin Salman, quien dijo que Arabia Saudí espera avances sustanciales para lograr la paz en Ucrania, y este martes, hoy, se sientan a negociar las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania, ya sin Zelensky, pero con sus ministros de Exteriores y Defensa, y por parte estadounidense con Marco Rubio, secretario de Estado, a la cabeza. Es la primera reunión de alto nivel después del choque de Zelensky con Trump en la Casa Blanca. Este es uno de los drones que ha caído en la región de Moscú esta pasada noche, el mayor ataque lanzado por Kiev en más de 3 años de guerra. El Kremlin asegura que ha derribado más de 300, pero no ha podido interceptarlos todos. 3 personas han muerto. Estos ataques llegan el mismo día en que Ucrania y Estados Unidos se sientan a negociar en Arabia Saudí, y el Kremlin ya ha advertido de que esta ofensiva, la ofensiva ucraniana, puede torpedear los esfuerzos para alcanzar la paz. Today we made an offer that the Ukrainians have accepted, which is to enter into a ceasefire and into immediate negotiations to end this conflict in a way that's enduring and sustainable and accounts for their interests, their security, their ability to prosper as a nation. Now, hopefully we'll take this offer now to the Russians, and we hope that they'll say yes to peace. The ball is now in their court. And but again, the president's objective here is, number one, above everything else, he wants the war to end. And I think today Ukraine has taken a concrete step in that regard. We hope the Russians will reciprocate. Dios mío, cuánto por analizar en esta, cuánta información tenemos ahí. Honestamente, llevaría demasiado tiempo analizarlo a profundidad, por eso voy a tratar de ser bien expedito en el análisis. Ahora, lo que yo vi es un niño regañado por el padre en público. Y es vergonzoso haber llegado a ese punto, ¿verdad? Independientemente de quién lo haya provocado, es bastante vergonzoso. Vemos que se rompe con la diplomacia que ha caracterizado a Estados Unidos y se reafirma la falta de diplomacia y la falta de experiencia diplomática que tiene Volodymyr Zelensky. Impresionante siendo un actor, ¿verdad? A ver, si empezamos a un nivel general, lo que yo veo que en esa reunión, a un nivel general de la conferencia de prensa, es a un Volodymyr Zelensky tratando de hacer a la administración Trump de su lado, lo cual es ilógico cuando se quiere ser un mediador o cuando se quiere buscar un acuerdo de la otra parte, ¿verdad? Tomar lado definido es ilógico. Eso como primer punto. Ahora también vemos cómo existe una molestia real porque el no querer firmar el acuerdo de paz o el no querer firmar un cese de las hostilidades que dé pie a un acuerdo de paz duradero, número uno, viene en contraposición de uno de los ofrecimientos de campaña de Donald Trump. O sea que le genera problemas
de credibilidad con sus propios votantes, ¿verdad? Y número 2, torpedea la construcción del orden tripolar, que es lo que a mi manera de ver yo veo que ha identificado la administración Trump para poder mantener la hegemonía estadounidense en el mundo. Si hablamos del acuerdo de minerales y de tierras raras, ¿cuál es el interés de Estados Unidos? Yo creo que los 3 intereses mayores que tiene Estados Unidos es recuperar la inversión. Estados Unidos ha proporcionado $66 billones en asistencia militar y una cantidad que aún no se sabe a plenitud para pagar personal administrativo ucraniano, para pagarle a miembros del ejército, para pagar la operatividad del Estado y para otras tareas de rescate, reconstrucción temporal dentro de Ucrania. Entonces, es un tema de retribución. Ahora, si el tema de la cantidad de un 50%, que es lo que Estados Unidos quiere, sobre las ganancias de la explotación, si esto es justo o no, es algo que el tiempo va a dar la razón a uno o a otro, o es algo que los técnicos tienen que juzgar, es algo que un economista debe juzgar. Sin embargo, el segundo motivo es que Estados Unidos está a punto de entrar en una competencia directa con China en el tema de la inteligencia artificial. Por lo tanto, la inteligencia artificial demanda mucha energía y la inteligencia artificial demanda mucha tecnología. Y para los componentes tecnológicos, las tierras raras son vitales. Y el mayor productor de tierras raras en el mundo en este momento es China, en la República Popular de China. Por lo tanto, en ese recurso natural, Estados Unidos se ha quedado abajo. Entonces, para eso lo necesitan. Y tercero, entorpece los planes de la construcción del mundo tripolar, que es lo que se ve que la administración Trump en estos momentos quiere. Estaba leyendo yo un artículo bien importante y tomé algunas fracciones, ¿verdad? Y habla de que precisamente ese acuerdo sobre minerales y tierras raras es lo que le daría la garantía de seguridad a Ucrania. ¿Por qué? Porque la mayoría de las áreas de explotación de estos minerales y tierras raras se encuentran en el este de Ucrania. Entonces, la Federación Rusa, por no tener problemas con Estados Unidos, no avanzaría sobre esas áreas. El problema es que debajo de agua, y lo dicen los medios de comunicación, no lo invento yo, y si es cierto, entenderíamos que el gobierno de Volodymyr Zelensky firmó un trato con empresas británicas para explotación de minerales y tierras raras por 100 años. Eso quiere decir que ya había firmado con uno y luego le está ofreciendo firmarlo con el otro. Y tristemente, una gran parte de estos minerales y tierras raras que había ofrecido en este trato o en este contrato con empresas británicas son zonas que ya fueron o recuperadas o anexionadas, o como ustedes le quieran llamar, por la Federación Rusa en las regiones del Donbass. Entendemos que la Federación Rusa y el mismo gobierno de Vladimir Putin también le ha ofrecido a Estados Unidos explotar minerales y tierras raras en zonas que están bajo su control. Ahora, otra de las situaciones importantes es que
Las palabras de J.D. Vance nos demuestran que hay definitivamente un giro de enfoque o un punto de inflexión de la política exterior estadounidense, en donde se pretende mantener ya no la unipolaridad, sino que la hegemonía dentro de un grupo tripolar a través de la diplomacia transaccional. Yo te doy, tú me das. Yo pierdo, sí, pero tú también pierdes. Todo es una negociación a base de transacciones, en donde la fuerza militar o la fuerza bruta y el fantasma del conflicto nuclear se van a disminuir y la competencia económica comercial es la que se va a poner en la palestra. La diferencia de lo que ha estado haciendo Estados Unidos con la fuerza bruta y que lejos de crecer, ha ido decreciendo lentamente, y la diferencia de lo que ha estado haciendo China, que lejos de decrecer, ha estado subiendo como la espuma. Eso es lo que yo podría decir a un nivel general. Ahora sí, Volodymyr Zelensky ha cometido errores fatales en diplomacia de cámara. Pero es la misma inexperiencia. Es la misma inexperiencia y ese sentimiento de acorralamiento que yo veo que sintió, esa incomodidad. Yo, quienes me conocen y quienes han visto otros programas referentes al tema, saben que Volodymyr Zelensky no es mi santo de devoción, porque yo lo he desenmascarado muchas veces en muchas mentiras que dice. Sin embargo, me sentí muy mal por él, ¿verdad? Me dio pena ajena. Al punto de que después las declaraciones que él dio después, entendiendo de que el inglés no es su lengua natal, sino que es un segundo idioma, el cual habla tal vez de una manera intermedia, ¿verdad? Él ya no dio declaraciones en inglés, sino que dio declaraciones en ucraniano. Y utilizaron traductores para pasarlo al guía después, ¿verdad? Para no cometer errores, porque con seguridad, y se puede ver la incomodidad de Zelensky al no poder responder con celeridad muchas cosas que le estaban diciendo, ¿verdad? Y eso es por la falta de idioma, por la falta de vocabulario. Y yo como profesor se lo puedo decir, es claramente evidente, ¿verdad? Ahora, una de las grandes mentiras sobre los acuerdos de Minsk que habla Zelensky es que Rusia incumplió los acuerdos. Eso es falso. Los acuerdos de Minsk se firmaron en el 2014, no me acuerdo si fue junio, julio, mayo, por esa época, mitad del año. Pero la misma Angela Merkel, ella misma aceptó en entrevista que los acuerdos de Minsk solamente sirvieron para fortalecer a Ucrania, para su rearme, para entrenar a su personal, para poder hacer frente a una eventual invasión rusa si ellos atacaban a las poblaciones rusoparlantes y separatistas que no estaban de acuerdo con el golpe de Estado en el 2014 a Viktor Yanukovych, ¿verdad? Por lo tanto, el cuarteto de Normandía, este grupo de contacto que se había creado para mantener el conflicto a bajo nivel. Estamos hablando, el cuarteto de Normandía se conoció a esta agrupación que estaba conformada por Alemania, Francia, Ucrania y Rusia. Todos con diplomáticos de alto nivel, ¿verdad? Por lo tanto, esa es una falsedad. Ahora, otra de las cosas importantes es que cuando Zelensky confronta a J.D. Vance de qué tipo de diplomacia está hablando, sí suena bastante ofensivo. Y suena, aparte de ofensivo, suena también a falaz, porque Volodymyr Zelensky no puede pregonar
de que ellos han llevado a cabo una diplomacia correcta, porque ni Poroshenko ni Volodymyr Zelensky cumplieron los acuerdos. Si quienes fueron los que estuvieron bombardeando las regiones separatistas del Donbass. Eso sucedió en el gobierno de Poroshenko y eso sucedió en el gobierno de Volodymyr Zelensky. Por lo tanto, la misma diplomacia, los mismos acuerdos de Minsk los rompieron ellos y lo que la Federación Rusa hizo fue reaccionar. Ahora desmerita el conocimiento de J.D. Vance sobre lo que está sucediendo en Ucrania. Si ustedes se meten a X, hay cientos y cientos de videos de que las fuerzas de reclutamiento ucraniano toman por la fuerza a gente joven, a gente de mediana edad, de la segunda edad, e incluso a gente de la tercera edad. Eso no es mentira, eso es una realidad. ¿Por qué? Porque tienen problemas de conscripción. ¿Por qué creen ustedes que Vietnam es un país donde hay tanto ucraniano? Solo para que ustedes lo sepan, Hanoi tiene más de 7,000 ucranianos. ¿Por qué? Gente que está huyendo de ser conscriptos, ¿verdad? Ahora, el problema es con la mayoría de ucranianos nacionalistas, es que ellos consideran que ellos son los únicos que de verdad saben lo que está sucediendo en el terreno. Es cierto que ellos lo están viviendo, es cierto que ellos están poniendo la carne, están poniendo la sangre. Y eso mismo los hace pensar que ellos son los que saben y los que están afuera no lo saben. Y eso yo lo veo acá y yo he enfrentado esas situaciones y mejor me quedo callado. Y mientras más nacionalistas me recuerdan más a Friedrich Bonhoeffer con su famosa teoría de la estupidez. Y no lo quiero decir de manera peyorativa. Yo tengo muchos amigos ucranianos a los cuales yo quiero mucho y respeto a los ucranianos. Es una sociedad bonita, bastante interesante, donde yo en lo personal he podido hacer bastante clic. Tengo muchos amigos ucranianos, así como también tengo rusos también. No lo quiero decir de manera peyorativa, sino que quienes hemos leído a Bonhoeffer entendemos que la teoría de la estupidez se refiere a el seguir ciegamente un pensamiento sin cuestionarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los medios de comunicación globalistas al servicio de las élites angloamericanas, globalistas y socialdemócratas, han mezclado el temor a lo que fue el comunismo en la Unión Soviética con lo que es las preocupaciones de seguridad de un nuevo gobierno ruso o de un gobierno ruso de postsoviético, lo han mezclado para crear una fuerte rusofobia. Pero la realidad de las cosas es que una cosa fueron los soviéticos comunistas y otra cosa es el gobierno de Vladimir Putin, que no es comunista. Pero ni los ucranianos, ni los estonianos, ni los letones, ni los finlandeses, ni los polacos, y así sucesivamente, varias de las exrepúblicas soviéticas tienen gobiernos que le dicen a la gente la realidad, sino que tienen gobiernos que hoy forman parte de la Unión Europea, que forman parte de la Organización del Tratado Atlántico Norte, ¿verdad? Y que manejan una línea globalista, ¿verdad? Ahora, una de las cosas importantes, y aquí yo tomé nota cuando estaba viendo eso, solo 3 puntos. Ok, cuando Donald Trump le dice a Zelensky que no está en posición de decir qué es lo que ellos van a sentir, ¿qué error más grande? Cuando Zelensky responde que pronto ellos van a sentir lo mismo que los ucranianos están sintiendo. En otras palabras, está desnudando la vulnerabilidad que tiene Estados Unidos ante Rusia y China y contradiciendo el discurso interno que maneja Donald Trump
de tener una mayor seguridad y de Make America Great Again, ¿verdad? Eso es algo que molestó muchísimo a Donald Trump, por supuesto. Ahora, cuando Donald Trump acusa a Zelensky de estar gambling o de estar en un juego de azar con la Tercera Guerra Mundial, no se equivoca. Yo lo dije hace muchísimo tiempo. Va a llegar el punto. Y por cierto, en una reunión también platicando, yo conocí a un embajador de uno de estos países centroeuropeos. Y estuvimos platicando y yo le dije, mire, honestamente, yo lo que pienso es que esta situación va a llegar al punto de que Rusia se va a sentir tan acorralado, de que va a tener que dar una demostración con un proyectil intercontinental vacío, ya sea con carga hueca o una carga convencional. A los 2 meses estaba ya el Oreshnik. No me equivoqué. Fue así como una premonición, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Eso es un anuncio. Eso es un anuncio de lo que puede suceder si se insiste en la agresividad contra Rusia, ¿verdad? Y para terminar, acusa a Zelensky de no querer un cese al fuego. Y lo acusa de no querer un cese al fuego porque piensan que los estadounidenses o que el gobierno estadounidense le va a seguir ayudando militarmente, ¿verdad? Y eso es una realidad. Si Estados Unidos no hubiera ayudado a Ucrania todo este tiempo, los europeos no hubieran tenido la capacidad de poder enfrentar a los rusos. Esta es la verdad. Es una realidad. Ahora, con respecto a J.D. Vance, le recuerda, tal vez el punto más importante es que le recuerda a Zelensky de que fue a hacer campaña junto a Biden y los demócratas ahí en Pensilvania, ¿verdad? La verdad que eso fue una muy mala jugada de Zelensky. Y nuevamente, insisto, cuando se hace política tanto interna como política exterior de manera ideologizada, los costos a pagar cuando vienen los cambios de gobernantes son demasiado altos, ¿verdad? Sobre el desarrollo de la cumbre europea en Londres en apoyo a Ucrania, tal vez solamente decir que los europeos no quieren quedarse fuera del nuevo orden tripolar, lo que dije anteriormente. Entonces ellos necesitan formar parte de una negociación. De hecho, esa era una de mis preguntas. ¿Por qué corrieron todos los líderes de Europa cuando fue el fracaso de la reunión con Trump? ¿Fue por eso? ¿Porque ellos quieren estar en primera fila de esto? Lo que pasa es que se sienten derrotados por la administración Trump. Okay. Porque la administración Trump los ha derrotado a ellos, los ha sacado de la ecuación. Okay. Y solamente ha estado tomando en cuenta a Ucrania y a Rusia. Uh-huh. Y a Ucrania lo está tratando como el niño pequeño y a Rusia lo está tratando con mucho más respeto y contacto. Y esto a los europeos no les ha gustado porque la carta para entrar en la negociación es Ucrania, para los líderes europeos. Y los líderes europeos saben que al perder poder dentro de la negociación, ellos pierden poder político. Y al perder poder político, como operarios políticos, valga la redundancia, le han fallado a sus élites. Le han fallado a sus élites globalistas, le han fallado a sus organizaciones o partidos socialdemócratas, que yo le voy a ser muy honesto. Y solamente es una cuestión muy personal. Para mí, los socialdemócratas no respetan ni a las sociedades, ni tampoco respetan la misma democracia. Y les voy a decir por qué. No respetan a las sociedades porque las desunen. El concepto de democracia de las minorías que ellos manejan es de imponer las agendas de las minorías sobre las mayorías, y eso es antidemocrático.
Una cosa es el respeto a la minoría y otra cosa es la imposición de la agenda de la minoría sobre la mayoría. Eso es totalmente antidemocrático. Y eso lo promueve la socialdemocracia en Europa y en Estados Unidos. Y segundo, tampoco son democráticos, porque han manchado tanto la democracia que la han utilizado como un instrumento político e ideológico a su favor. Con pantalla democrática, hacen un montón de movimientos que son muy propios de la guerra política o del teatro de guerra política, que no tienen absolutamente nada que ver con la democracia. Utilizan el sistema de libertades, utilizan las instituciones democráticas como la división de poderes para poner injerencia en cada uno de estos poderes para mantener a los poderes estatales divididos y que siempre exista cierta o leve convulsión que en cualquier momento se pueda maximizar para poder contrarrestar políticas de los gobiernos nacionalistas. Se lo hicieron a El Salvador. Se lo han querido hacer a Donald Trump. Se lo han querido hacer a Víctor Orbán. Se lo han querido hacer a Fico. Bueno, a él hasta alguien lo intentó ultimar. Por lo tanto, ni respeto a la sociedad, por lo tanto, perdón, ni respeto a las sociedades, ni respeto a la democracia. Es lo que yo puedo decir de los socialdemócratas. Ahora, tal vez para finalizar, yo lo que veo aquí es una estrategia estadounidense que no sé si le va a salir bien o no, y esta es mi apreciación muy personal. El asustar a Ucrania recortándole la asistencia militar y la asistencia en información de inteligencia, los estadounidenses y el gobierno de Trump sabía claramente que esto los iba a dejar ciegos. Y por eso es que vemos que los rusos les atacaron varias ciudades y lograron romper la mayoría de las fuerzas de resistencia ucraniana dentro de Kursk. Ahora, el romper esas fuerzas de resistencia definitivamente hace que las tropas retrocedan. Si es que eso es de manual, eso es de manual de estrategia y tácticas militares. Es obvio, el 85% o el 86% de las fuerzas están fuera y están en retirada. Fue lo último que yo leí en las noticias. Ahora, permitir un gran ataque que haga el gobierno de Volodymyr Zelensky a Moscú es también parte de la estrategia. Sentar a Ucrania a negociar y forzarlo a que firme un cese al fuego es también parte de la estrategia. Poner a Marco Rubio a enviarle un mensaje ya con un tono más elevado al gobierno de Vladimir Putin, diciéndole que la pelota hoy está en su terreno o en su campo de juego, compromete a los rusos, sabiendo que los rusos no van a aceptar una tregua de 30 días para que se rearme Ucrania. Y más aún hoy, que la administración Trump ya reanudó la asistencia militar y ya reanudó la cooperación en información de inteligencia. Y Rusia no está en posición de tener que aceptar eso, porque Rusia es quien está ganando a nivel militar en el terreno, no es Ucrania. Entendemos eso, ¿verdad? Pues entonces, al no aceptar esa tregua, entonces van a acusar al gobierno ruso de no querer negociar la paz y que Ucrania sí quiere. Y el que hayan permitido que Ucrania ataque a Moscú, saben claramente que va a venir una respuesta recíproca por parte de Rusia. Pues si eso sucede,
pues entonces Rusia queda como el que no quiere negociar y como el agresor. Pues se manipulan a medios de comunicación para que ataquen nuevamente el gobierno ruso, y esto puede conllevar a la imposición de sanciones al final, lo cual es una falacia porque Rusia, como lo dije anteriormente, ya está totalmente sancionado. Y en aquellas áreas donde no está sancionado es donde Estados Unidos necesita de esos recursos. ¿Ok? Sí, entendido. Varias cosas que me gustaría consultar. Cuando mencionas de que Estados Unidos está tratando a Ucrania como el hermanito menor, digamos, y a Rusia con un poco más pues de respeto. ¿Cómo crees que esto afecta la opinión que tienen los estadounidenses respecto a su presidente? Porque la rusofobia es una campaña que se ha mantenido hasta la fecha. Ya acabo de ver la serie que se llama Stranger Things, y claro, parte del, no les voy a arruinar la serie a los que la están viendo, pero parte de los enemigos son rusos. Claro. Le llaman los comis, los comunistas, un comentario peyorativo, comis. Y hay que aclarar, o sea, esa serie está basada en los años 80, donde yo le tuve que explicar a mi hija, que tiene 13 años, el por qué se referían así. Ella como que tenía una idea, pero yo le aclaré lo de los rusos, la guerra y como que toda esa narrativa, ¿no? Claro. Pero ahora Estados Unidos ve a su presidente tratando de una buena manera a los comis. ¿Cómo crees que se va a ver eso para la ciudadanía? Mira, hay ciudadanos que lo van a entender y hay otros que no. Los estadounidenses han vivido históricamente en una burbuja que a sus gobiernos les ha interesado mantenerlos dentro de ella. El temor a los comunistas ha sido utilizado a través de la historia moderna para mantener altos presupuestos en defensa y en seguridad, y para alimentar a la industria o al complejo industrial, militar o armamentístico de Estados Unidos. Eso es un negocio, ¿verdad? Ahora, una de las situaciones, y voy a volver a recurrir a Bonhoeffer, la teoría de la estupidez. La teoría de la estupidez, en donde los ciudadanos no están dispuestos a cuestionarse, o por lo menos la mayoría no están dispuestos a cuestionarse, y no porque crean ciegamente son gobernantes, no, sino que por la comodidad que le da el creer en sus gobernantes, que esa es otra cosa. Ahora, cuando las cosas han estado tan mal como en Estados Unidos han estado con el Partido Demócrata, cuando la sociedad se ha atomizado a unos niveles nunca antes vistos y cuando la polarización política está generando enfrentamientos sociales fuertes, entonces hoy voy a apelar a lo que tanto decía Hitler en su libro Mein Kampf. Y él decía, los ciudadanos en época de crisis están tan ávidos de creer en alguien que cualquier persona se para enfrente o en público y les ofrece algo y le creen. De esta manera te respondo esa pregunta. Wow. ¿Ok? Sí, una más. Bueno, sobre el video que estábamos viendo, hay muchísimo ahí, pero me llamó la atención poderosamente que se repitió la frase. Los dos lo dijeron, J.D. Vance, y después lo dijo, bueno, no, de hecho también Donald Trump, pero después la recalcó Donald Trump. Debería de dar las gracias, deberías de ser agradecido, le dice. Obviamente ellos no quieren que él diga gracias, porque ya las dijo. Pero ¿a qué se refieren? ¿Por qué se encierran tanto en esta frase? ¿Qué es lo que ellos esperan en realidad? Firmar el acuerdo. Es que el agradecimiento para ellos es la firma del acuerdo, pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo generar esa sensación de que sin el apoyo de Estados Unidos, ellos no pueden sostener la guerra. Y esto viene también de otros factores. Es un factor humillante, pero es la realidad. Y aquí entra en juego también el excepcionalismo estadounidense, que está muy, pero
muy enraizado en la clase política estadounidense. No importa sean demócratas, no importa sean republicanos. Por ejemplo, hay muchísimos congresistas y senadores que a mí no me agradan, porque es un derroche de prepotencia bastante grande, ¿verdad? Un derroche de prepotencia y de complejo de superioridad tan alto, con el cual ellos se presentan y no les da vergüenza. Y uno de ellos es Lindsey Graham, ¿verdad? Que él es un halcón de la guerra dentro de Estados Unidos. Pues ahí se aplicó este complejo de superioridad y este excepcionalismo estadounidense, que ya lo hemos hablado en otros programas, ¿verdad? Y es una manera de presionar a Zelensky para que firme. Es que a eso se refiere, ser agradecido firmando. Devuélvenos el dinero. Y es que Zelensky ha cometido unos errores monumentales, como cuando Zelensky decía de que él solo había recibido 80,000 millones de dólares, ¿verdad?, en asistencia, y que no sabía dónde estaba el resto. Eso genera bastante molestia en la sociedad estadounidense. Si no hubiera sido tema de campaña el tema de la guerra. El tema de la guerra genera molestia para muchos, por lo menos para aquellos republicanos que apoyan las posturas de Trump. Para que no nos quedemos sin proporcionar toda la última información, solo quiero leerles acá. Antes de que empezáramos la entrevista, yo estaba viendo las noticias y descargué un screenshot. Las demandas, y esto según la agencia de noticias Reuters. El gobierno ruso, para firmar un cese al fuego, demanda lo siguiente: no membresía de la OTAN a Ucrania. No cuerpos de paz de la OTAN en Ucrania. Esto quiere decir, no polacos, no españoles, no franceses, no británicos. Ucrania desnazificada, y desmilitarizada. Las 4 regiones del Donbass, que entendería yo que son Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia, y luego incluimos a Crimea, reconocidos como territorio ruso. Y a cambio de esto, cese de las hostilidades y una paz estable para Ucrania. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a ver muchas noticias el día de mañana y probablemente vamos a ver cruce de declaraciones fuertes entre la administración Trump y la administración de Vladimir Putin. María Zaharova tendría que estar hablando en este momento, creo yo, porque está programado para hablar un poco más tarde. Vamos a ver, ¿verdad? Okay. Información en desarrollo, entonces, a ver qué pasa. Sí. ¿Qué pasa? Así es. Para finalizar, algo que creo que todos estamos interesados en saber es cuál será el destino del presidente Volodymyr Zelensky tras la firma de acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Mira, existe la creencia de aquellos sectores antiglobalistas que el gobierno ucraniano es muy corrupto y que ha existido una gran malversación de fondos que han sido enviados para cubrir gastos administrativos de todo tipo que el gobierno ucraniano maneja, ¿verdad? O que ha manejado. Que ha habido fuga de equipo militar hacia el mercado negro y que a través del mercado negro ha llegado a parar a manos de los cárteles de la droga en México, a mano de ISIS, a mano de combatientes yihadistas en Siria, etc. Por lo tanto,
el alto mando militar está comprometido y a un ex ministro de defensa tuvo que ser separado de su cargo. Y a otro jefe de las Fuerzas Armadas, Zelensky, tuvo que prácticamente quitarlo del camino porque los estadounidenses lo estaban empezando a ver a él con mayor liderazgo. Estamos hablando de, creo que Salushny, si no me equivoco, que para quitarlo del camino lo envió como embajador a Londres. Eso por un lado de la cúpula militar. Ahora, por otro lado, el firmar acuerdos de paz sin o cese de las hostilidades o cualquier modalidad, ya sea temporal o permanente que se utilice, va a implicar aceptar perder territorio que hoy está en manos rusas, que los ucranianos han reconocido como de ellos, no como rusos. Eso vuelve impopular a Zelensky. Y cuando la guerra finalice, el periodo excepcional de emergencia finaliza, entonces se debe de aplicar nuevamente lo que la Constitución ordena de convocar a elecciones presidenciales. Y Zelensky solo tiene dos opciones: o quedarse o tratar de quedarse en el poder o retirarse del poder. Si él se retira del poder, pierde todo poder político, toda influencia política, valga la redundancia, y puede ser expuesto ante la justicia por haber cedido territorios en contra de una ley especial que se aprobó que prohíbe a los mandatarios en Ucrania firmar concesiones territoriales. Y sobre ello pueden venir acusaciones de corrupción, acusaciones de violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Ahora, por otro lado, si Zelensky participa, lo más probable es que pierda las elecciones. ¿Por qué? Porque el grupo de nacionalistas que lo rodean y la mayoría de las personas nacionalistas que apoyan a su gobierno no van a estar de acuerdo con que él haya firmado las concesiones territoriales. Por lo tanto, si él no gana, o sea, si él pierde, un próximo gobierno que gane lo va a exponer ante la justicia, a él y a su grupo. Por lo tanto, Volodymyr Zelensky probablemente ya negoció que le den asilo político. Por ahí hablaban que Francia, hablaban que Inglaterra, incluso hablaban de que podía ser una de las concesiones que el gobierno de Donald Trump le podía dar a Zelensky, que no los americanos, sino que ya sea los británicos le den asilo político a Zelensky a cambio de que firme el cese de fuego temporal. Porque Zelensky, si se queda sin poder político dentro de Ucrania, una de dos: o es expuesto a la justicia o es ultimado por los grupos de nacionalistas radicales. ¿Verdad? Una situación complicada. Entonces no tiene nada que perder. O sea, ahorita está como entre la espada y la pared, me imagino. Sí. Es correcto. Acusan a Zelensky de que ha prolongado la guerra para mantenerse en el poder. ¿Verdad? Sí, entendido, Juan. Bueno, con esto cerramos el programa de este día y pues agradecerle a los que nos han estado pues escuchando. Recordamos a los que nos están viendo, pueden dejar sus comentarios, preguntas. Yo estoy seguro de que este tema ahorita es bastante interesante para muchos y también genera muchos comentarios. Recordar que pues es una manera de explicar, de tratar de facilitar la información. En ningún momento se está tratando de ir en contra de nadie, porque claro, temas así levantan pasiones, ¿verdad?
Pero pues bueno, Juan, palabras de despedida para los que nos están viendo. Sí, Feder, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todos los salvadoreños que nos están viendo dentro y fuera de El Salvador. Gracias por su tiempo también. La idea de estos programas es aprender. Yo creo que en la mayoría de entrevistas lo que vemos son posturas políticas o posturas periodísticas. Yo lo que trato de dar son posturas un poco más profundas, trato de mezclar aspectos psicológicos con los aspectos tanto políticos y politológicos para que nos hagamos una mayor idea y un esbozo un poco más próximo de lo que es lo que podría estar sucediendo. Recuérdense, por favor, dejen sus preguntas o comentarios. Nos pueden ver en el canal de Mr. Fender, nos pueden ver en mi canal. Para quienes todavía no me siguen en Twitter, solo digiten @JuanGolcher1 y ahí les voy a aparecer, ¿verdad? No quiero que se me olvide y quiero mencionarlo, mandar un fuerte saludo a las plataformas amigas y a los periodistas que también a nosotros nos colaboran. Jorge Salinas, muchas gracias, siempre en movimiento, como ver, también el Presidencial, que en algunas ocasiones nos ha ayudado bastante. Y muchas gracias a ti, Fender. Saludos a todos. Yo soy Juan Golcher desde Hanoi, Vietnam. Excelente, muchísimas gracias, Juan. Recuerden a todos esos comentarios, compartir la información y estar pendientes para el siguiente programa, y vamos a seguir estos acontecimientos, Juan. Y pues también gracias a ti por el tiempo, por poner la información. Gracias, Pepe. Venir a exponerla. Así que gracias a todos, un buen día y nos vemos en la siguiente. Chao.